Bienvenidos al mundo de la aromaterapia. El término aromaterapia quizás sea nuevo para algunos de los que nos están escuchando, pero es tanto un arte como una ciencia antigua que hace apenas unos años volvió a aparecer en nuestro mundo moderno. Con fundamentos bíblicos y tanta información histórica, hay mucho que aprender y estudiar acerca de la aromaterapia. Estamos ansiosos de compartir esta información que cambiará la vida de aquellos que estén buscando nuevas alternativas de cura que proporcionen salud, felicidad y prosperidad infinitas. Don Gary Young se crió en la Sierra Central de Idaho, en un rancho a 126 kilómetros del doctor más cercano, sin agua potable ni electricidad. Salió de su casa a los 17 años de edad para buscar fortuna en el Canadá, donde compró una extensión de 286 hectáreas, en la cual comenzó a construir un imperio maderero y de crianza de caballos. Cuando tenía 24 años, se golpeó la cabeza con un tronco al estar cortando unos árboles. Después de 3 semanas en coma y 4 meses en terapia intensiva, quedó paralítico y condenado a una silla de ruedas de por vida, según todos los diagnósticos médicos. Luego de 2 años de intenso dolor, depresión, fármacos y 3 intentos de suicidio, decidió cambiar su actitud y tomar el control de su propio destino. La búsqueda de alternativas naturales para curar su cuerpo lo puso en el camino sobre el que ahora anda. Estudió las ciencias de la hematología, medicina, anestesiología, acupuntura, patología, nutrición, herbolaria y muchos otros tipos de curación. 13 años más tarde se encontraba corriendo en una maratón en la que obtuvo el 60º lugar entre 970 participantes. Después de obtener una maestría en nutrición y un doctorado en naturopatía, abrió un consultorio en Chula Vista, California, y un centro de investigación en La Mesa, México, donde pudo investigar el campo de la medicina natural. Su trabajo en México fue tan importante que en 1985 recibió el Premio de Humanidades del Centro Estatal del Examinador Médico de Baja California, uno de solo 6 premios, por su investigación y exitoso tratamiento de enfermedades degenerativas. Fue pionero en el campo de cristalización de la sangre y ayudó al avance del estudio de la sangre en relación con los virus y las bacterias. En esta clínica construyó las bases del trabajo que realiza actualmente en cuanto a las investigaciones que efectúa para añadir los aceites esenciales a los complementos alimenticios. El Dr. Young ha viajado por varios países de Europa, Asia, el Medio Oriente y África en busca de nuevas opciones para combatir las enfermedades. Recientemente, la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas invitó al Dr. Young a la Universidad de Anadolu, Eskişehir, Turquía, para hablar en el Congreso Internacional sobre Aceites Esenciales. En esa ocasión presentó no solo su investigación sobre la germinación de las plantas y el cultivo orgánico, sino también la investigación que está efectuando en la Universidad Estatal de Weber sobre la inhibición antibacteriana de los aceites contra las bacterias Gram negativa y Gram positiva, así como los estudios que comparan los aceites esenciales con la ampicilina y penicilina. Los resultados fueron muy emocionantes. El Dr. Young fue uno de los primeros miembros certificados estadounidenses de la Federación Internacional de Aromaterapistas, con sede en el Hospital Royal Masonic de Londres, Inglaterra. Él diseñó el primer destilador vertical de acero inoxidable de los Estados Unidos. Al Dr. Young le encanta montar a caballo en las montañas y trabajar tanto en el campo como en su laboratorio. Debido a su inteligencia y perspicacia, se ha convertido en un excelente orador y pedagogo. Además, es una de las eminencias en aceites esenciales más reconocidas de los Estados Unidos. Entonces, escuchemos una de las conferencias del Dr. Gary Young para ver lo que podemos aprender en cuanto a este tema tan fascinante. Al hablar de los aceites esenciales, solo para hacer una comparación muy sencilla, si extrajéramos el aceite de la planta o lo pusiéramos al cuerpo humano y a una planta lado a lado, podríamos hacer algunas comparaciones muy interesantes. En el cuerpo humano tenemos una sustancia llamada sangre, y esta tiene un propósito muy específico, el de transportar nutrientes a las células para alimentarlas.
Uno de los agentes principales de la sangre, responsable por la distribución de los nutrientes a través de las membranas celulares, es el oxígeno. ¿Qué sucedería si quitáramos el oxígeno de la sangre? Moriríamos de inmediato. Las células comienzan a transformarse y a producir un gas tóxico, lo cual crea un conglomerado de células que fomenta las enfermedades. Hoy en día vivimos en un medio ambiente privado de oxígeno, debido al tipo de aire que respiramos, la comida que ingerimos y el agua que bebemos. Por esta razón nos hemos convertido en víctimas, lo cual es evidente por lo que sucede a nuestro alrededor. Los aceites esenciales efectúan la misma función en la planta que la sangre en el cuerpo humano. El aceite esencial es la sangre de la planta. ¿Cuántos de ustedes se han cortado un dedo? ¿Qué sucede? Sangra. ¿Por qué? Exactamente, para limpiar y matar las bacterias, ya que es necesario para permitir la cicatrización del tejido. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes se les han roto o dañado las hojas de las plantas? ¿Qué ven salir? Un líquido, ¿verdad? Algunos lo llaman resina, otros la sangre de la planta. Unos cuantos lo llaman la fuerza vital de la planta. Pero al fin y al cabo, es como si la planta estuviera sangrando. Sangra para limpiar la parte dañada de la planta y matar las bacterias. Como ven, el aceite esencial es como la sangre, un sistema de transporte cuyo ingrediente principal es el oxígeno. En la actualidad se ha descubierto y determinado mediante los estudios y la traducción tanto de los papiros como de los jeroglíficos egipcios, que los aceites fueron la primera medicina del hombre. En vez de usar las hierbas, se extraían los aceites de la planta y se los utilizaba en lugar de la planta misma. Hace 3 años, se comprobó que los aceites esenciales producen el nivel más elevado de moléculas con capacidad de oxigenación que cualquier otra sustancia conocida por el hombre. Es fascinante saber que se puede obtener oxígeno auténtico de los aceites. Ahora, no solo se puede obtener oxígeno de los aceites, sino también iones negativos y ozono. ¿Son importantes para nosotros? ¿Por qué? ¿Puede la bacteria vivir en el ozono? ¿Puede vivir en un ambiente de iones negativos? No. Es interesante observar lo que está sucediendo en nuestro mundo, ya que hay una enorme ola que ha causado impacto en los Estados Unidos, conocida como los antioxidantes, ¿verdad? Todo el mundo está en busca de antioxidantes y sustancias microbicidas. Vamos a repasar rápidamente algunas cosas y mostrarles por qué los aceites esenciales representan el eslabón perdido en el campo de la salud en nuestra época y por qué cada persona y familia debe tenerlos. Veamos a lo que el cuerpo humano se enfrenta hoy en día. Vemos que lo que perjudica el aire que respiramos es la contaminación industrial. Fíjense en los alimentos que consumimos. Comidas fritas en grasa, la misma que produce actividades cancerígenas en la sangre. Alimentos sin valor que, por lo tanto, no nos proporcionan las enzimas necesarias. Los alimentos que provienen del campo están rociados con productos químicos. Los terrenos están colmados de dichos elementos y han estado así por más de 50 años. Y nos preguntamos por qué no podemos obtener alimentos saludables hoy en día. Y ni que hablar de la contaminación ambiental que afecta a los medios acuíferos, junto con toda la contaminación de la cadena completa de comestibles a la que está sujeto el cuerpo humano. Absorbemos todo esto no solo mediante la comida y el agua, sino que también por medio de los poros de la piel y del oxígeno que llevamos a los pulmones. Estos químicos descienden al aparato digestivo, debilitan la membrana de las paredes y se filtran al hígado, dando lugar a la mutación celular. Cambia la composición química del pH de la sangre e inesperadamente se presentan los problemas. Comenzamos a padecer de una multitud de enfermedades y después nos preguntamos, ¿cómo pudo pasarme esto? Es por eso que hoy en día la desintoxicación es de suma importancia para nuestra vida. Es muy interesante saber que los aceites esenciales, debido a su estructura, desechan literalmente de la célula tanto químicos como metales. ¿De qué manera? Debido a que poseen el nivel más elevado de actividad de oxigenación de todas las sustancias conocidas por el hombre. El oxígeno expulsa las toxinas y atrae el potasio de regreso a la célula. Los aceites esenciales restablecen la función y el equilibrio normales de la célula. Quisiera citar de la edición del 12 de septiembre de la revista Time. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes la ha visto. Dice aquí,
nuevos virus y bacterias resistentes a los medicamentos hacen retroceder el triunfo de la humanidad sobre las enfermedades contagiosas. ¿Cómo puede pasar esto si tenemos un cuerpo sano? ¿Es posible tener infecciones y estar sanos a la vez? ¿Podemos contraer cáncer si estamos saludables o el SIDA? No, claro que no. Seamos realistas y analicemos este asunto. Esto es muy interesante porque si leemos más adelante, dice, más de 850 personas contrajeron el cólera en el sur de Rusia y las autoridades temen que la enfermedad se convierta en una epidemia. Al publicar este artículo refiriéndose a unas 850 personas en Rusia, en ningún momento se mencionó que en Sudamérica se estaban cavando tumbas, fosas y efectuando entierros masivos de miles de personas que habían muerto a causa del cólera. ¿Lo vio alguien en el noticiero de CNN? Es hora de despertar y estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor. Fíjense lo que dice. Algunos microbios pueden reproducirse en solo 20 segundos. Y este artículo continúa diciendo que cada vez que se produce un nuevo medicamento, la bacteria o el virus se transforma y desarrolla su propia inmunidad contra el antibiótico. Ahora, esto es interesante porque cuando uno se entera de que estos son hechos reales y se llega a entender el funcionamiento de los aceites, se da cuenta de que hasta este momento no se ha encontrado ni un solo virus que pueda crear resistencias a los aceites esenciales. Escuchen esto. El problema deja de existir al desaparecer la enfermedad. Esto es interesante. Los informes estadísticos dicen infecciones respiratorias causadas por bacterias o virus, 4 millones de muertos, diarrea y enfermedades relacionadas causadas por virus y bacterias, 3 millones de muertos. Y esto es al año. Tuberculosis bacteriana. Ahora tenemos un nuevo tipo de tuberculosis causado por virus, ¿o no? Aquí ni siquiera mencionan la tuberculosis viral, solo la otra. 3 millones. Hepatitis causada por el virus B, 3 millones. Protozoos, malaria, 1 millón. Sarampión viral, 880.000. Tétano, 600.000. SIDA viral, 550.000. No mencionan para nada el cáncer ni las enfermedades del corazón. Solo nos estamos refiriendo a las enfermedades causadas por los virus y las bacterias. Sin embargo, no hay mención alguna del nuevo tipo de tuberculosis generado por los virus o el nuevo virus UNTA, el virus carnívoro y el virus ébola. Como se darán cuenta, están suscitándose tantas cosas de las que no estamos al tanto. Creo que muchos de nosotros también tendemos a pasarlo por alto porque no queremos enfrentar la realidad. ¿Por qué? No sabemos qué hacer al respecto. ¿Es cierto o no? Bueno, miren aquí. ¿Dónde surgirá el próximo virus mortal? Luego se refiere a los agentes, la viruela, el SIDA, la hepatitis B. ¿Cuántos de ustedes conocen el virus ébola y sus síntomas? ¿Sabían que el virus ébola causa la descomposición de los órganos y tejidos internos del cuerpo humano? ¿Y que una vez contraído la víctima muere dentro de los 3 y 5 días siguientes? ¿Saben lo que pasó en Wanamingo, Minnesota, apenas la semana pasada, donde murieron 8 personas, según dicen, afectadas por lo que actualmente conocemos como virus estreptococo, que causa la muerte en menos de 5 días, destruyendo los tejidos y los órganos internos? Fue el virus ébola, pero dicen que fue el nuevo estreptococo A. Es una epidemia. Esto es interesante. El precio de no hacer nada será el de millones de vidas. Y ha sucedido antes. Vean aquí. Gripe asesina mató a 20 millones de personas entre 1918 y 1919. Así es que no estamos lidiando con algo que surgió de repente en nuestro mundo actual. Los virus han estado presentes desde el principio de los tiempos. Miren lo que pasó en la época de Moisés, la plaga del siglo XVI que cobró millones de vidas en Inglaterra y Europa. ¿Por qué siguen pasando? ¿Por qué continúa en la actualidad? Porque nuestro sistema inmunológico es más frágil. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿Qué vamos a hacer respecto a esta situación? Vean este artículo de la edición de marzo de Selecciones del Reader's Digest. Los invasores invisibles. La incógnita ya no es cuándo se va a exterminar las enfermedades contagiosas, sino dónde va a ocurrir la siguiente plaga mortal. Deben leerlo, porque este artículo trata en cuanto a la transformación de los virus y las bacterias en la presencia de todo antibiótico producido mediante la creación de su propio sistema inmunológico contra el antibiótico.
Debemos leer estas cosas para darnos cuenta de lo que está pasando y prepararnos. Veamos algunas de las causas. Se sospecha que el agua causa enfermedades. Las autoridades de salubridad de los Estados Unidos presumen que el agua de la región hizo que se enfermaran cientos de pacientes del SIDA durante la primavera. Ciertas asociaciones alertan en cuanto a los riesgos del agua potable. Nueva tuberculosis es una bomba de tiempo. Esta es la noticia de la portada del periódico USA Today. Debemos estar al tanto. En Milwaukee se responsabiliza al agua potable de causar gripe. Agua contaminada causante de una enfermedad fuera de lo común. Noticias como esta se encuentran en todos lados. Contagio asombroso e infecciones. Virus mortales se convierten en motivo de noticias. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Epidemia? Bueno, no es solo una película, es la realidad. Las enfermedades de antaño vuelven con deseos de venganza. Si no se puede aniquilar los virus, es imposible controlarlos. Ahora quiero mostrarles algo fascinante. Esto proviene directamente del Dr. Radwan Farag, del Departamento de Investigaciones de la Universidad de El Cairo, nuestro colega de investigaciones en ese lugar. Trabajé con él durante 3 años en la evaluación de prevención de los aceites esenciales del tomillo y clavo de olor, al utilizarlos como antioxidantes. Si vamos a combatir algo, hagámoslo con las armas que Dios nos ha dado. Miren aquí. Actividad microbicida de algunos aceites esenciales provenientes de las especias egipcias. Investigación documentada. No estamos aquí solo para hablar de la medicina popular. La acción microbicida de los aceites esenciales. Esta acción es probablemente la única propiedad de los aceites esenciales que se ha conocido desde la antigüedad. ¿No les parece interesante? Pero, ¿saben algo de ello? ¿Han leído? ¿Han oído hablar de esto en los Estados Unidos de América? Por supuesto que no. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que sufra de diabetes? Les voy a mostrar lo que se está haciendo con la diabetes en la Universidad de El Cairo. Ya la curan. Miren aquí. Este es solo uno de los tantos estudios sencillos que se han hecho sobre la diabetes. Niveles de glucosa en la sangre en un grupo supervisado al que se le administró insulina. Después se usó hinojo amargo y se redujo de un nivel que sobrepasaba los 275 a un nivel de 200. Aceite de eneldo, por debajo de 200. El cilantro bajó el nivel al límite normal. Simples aceites esenciales. Sí, se están curando enfermedades en muchas partes del mundo. Miren lo que publicó la agencia de noticias Associated Press hace 2 meses. Es muy interesante. Los científicos estudian el papel de los derivados alimenticios para prevenir el cáncer. ¿Hay alguien interesado en prevenir el cáncer o en su retroceso? Bueno, miren esto. Soya, aceite de lavanda y cáscara de naranja. Y luego pasamos a esto. Poderes curativos del cáncer atribuidos a los aceites de las plantas. Se ha demostrado que pequeñas cantidades de aceite de lavanda han podido combatir el cáncer mamario en animales de laboratorio. En estudios hechos en animales, dicen estos informes, que se ha logrado tanto la prevención como el retroceso del cáncer. ¿Cuántos preferirían la quimioterapia en lugar de una botella de aceite de lavanda? Ahora, esto es muy interesante. Necesitamos oxígeno, antioxidantes y una frecuencia más elevada. ¿Qué es la frecuencia? ¿Es importante para nosotros? ¿Posee electricidad en nuestro cuerpo? Definitivamente. Y es muy interesante que al estudiar esto, nos damos cuenta de que no solo nuestro cuerpo posee electricidad, sino todo lo que nos rodea tiene una frecuencia eléctrica. Pero hay distintos tipos de frecuencias y esto es lo interesante. Las bombillas de luz tienen una frecuencia de 60 MHz. Los aceites esenciales poseen una frecuencia de 52 a 320 MHz. Pero la diferencia entre la frecuencia de los aceites y la de la luz, la televisión, el teléfono, el microondas, es que las frecuencias eléctricas de corriente alterna son incoherentes, caóticas. Fracturan el campo eléctrico humano. Los aceites esenciales poseen una frecuencia de corriente directa armónica, coherente. Por eso se armonizan con el campo eléctrico del cuerpo humano. En resumen, los aceites esenciales nos brindan oxígeno, antioxidantes y frecuencia. Ahora, me dedico a producir complementos alimenticios y he sido el primero en crear este tipo de fórmula,
el primero en desarrollarlas en el mundo y utilizar los aceites esenciales en este tipo de complementos. ¿Por qué? Porque descubrimos que los aceites esenciales operan como un mecanismo de transporte de los complementos alimenticios. La razón por la que estamos tan desnutridos se debe a que no estamos asimilando los nutrientes al nivel celular. Los aceites esenciales tienen esta propiedad, ya que son solubles en los lípidos de la membrana celular. Esto les permite atravesar la membrana celular y llevar consigo los nutrientes que se encuentran a su alcance. Ese es su propósito en la planta, el de transportar nutrientes a través de la membrana celular y distribuirlos en el interior de la planta. Es por ello que fue provechoso tomar los aceites esenciales y ponerlos dentro de los complementos alimenticios, logrando así un sistema único de distribución. Ahora quiero regresar un poco y hacerles pensar en algo. Volviendo al tema de la sangre, esta transporta nutrientes a las células, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, hormonas y enzimas. Luego, la membrana celular debe aceptar esos nutrientes. Pero cuando existe una deficiencia de oxígeno, la membrana celular literalmente se ensancha debido a los cambios de pH, y al ensancharse, el poco oxígeno que está presente no puede pasar los nutrientes a través de la membrana. Así es que los nutrientes terminan en el suero sanguíneo, sin haber llegado al interior de la célula, dando lugar a la creación de células cancerígenas. Ahora, si los aceites esenciales proporcionan oxígeno, entonces esto los hace ser antivirales, fungicidas, bactericidas y estimulantes inmunológicos, que les voy a mostrar en un breve momento con los documentos de las investigaciones médicas, y tienen la capacidad de transportar nutrientes y funcionar como la fuerza vital de la planta. ¿Qué le sucede al aceite al cortar la planta y deshidratarla? Se pierde un 98% de la sustancia viva, la cual constituye la fuerza curativa de la planta. Por lo que puedo observar en los presentes, veo a algunas personas que probablemente tienen la edad suficiente para recordar aquellos días en que se acostumbraba a recoger hierbas frescas de las praderas, el campo o las laderas, para después volver a casa y hacer cataplasmas, tés y extractos, y daba resultados. Así que les cuentan eso a sus hijos y cuando se enferman, van a la tienda naturista a comprar una botella de esa misma hierba en cápsulas, la llevan a la casa, toman 6 botellas y no pasa nada. Y nos preguntamos, ¿por qué? Se debe a que el hombre moderno ha sacado la fuerza vital de las hierbas al deshidratarlas. Así que cuando descubrí eso, empecé a poner los aceites esenciales de vuelta en la hierba pulverizada, restaurando así la capacidad biológica de los nutrientes que no estaban presentes o disponibles para nuestro uso, debido a que se había evaporado el agente catalizador. Fuimos los primeros en devolver a la planta los aceites esenciales y restablecer esa actividad medicinal. Si queremos purificar nuestro cuerpo, debemos regenerarlo e inmunizarlo. Entonces tenemos que empezar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es realmente hermoso porque podemos hacerlo con solo poner aceites en el cuerpo. Analicemos ahora el aceite de limón. Se lo extrae de la corteza o cáscara. Su actividad curativa es sorprendente. Estos datos provienen directamente de una enciclopedia médica francesa. Es una investigación documentada, no mi propia investigación, y por supuesto, como pueden ver, está en francés y en latín. Entonces, aquí donde dice principios activos, se refiere a los ingredientes químicos que se encuentran en el aceite de limón y que se pueden identificar. Todavía no se ha podido identificar a muchos. Aquí dice que hay un agente llamado sesquiterpeno. Voy a hablar un poco en cuanto a él a lo largo de mi presentación. Los sesquiterpenos, la razón por la que son importantes, se debe a que acaban de descubrir en 1994 en la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania, y de Viena, Austria, que los sesquiterpenos sobrepasan la barrera del flujo sanguíneo del cerebro. Ahora, no sé cuán interesante sea para todos, pero les voy a dar los detalles. La Asociación de Médicos estableció en octubre de 1993 que si pudiéramos encontrar un agente capaz de traspasar la barrera del flujo sanguíneo del cerebro, se podría curar exitosamente la esclerosis múltiple, las enfermedades de Parkinson, Lou Gehrig y Alzheimer. En junio de 1994 se comprobó que los sesquiterpenos tenían esa capacidad y se los encontró en niveles elevados en los aceites del sándalo y del incienso.
asistí por 3 días a una conferencia de medicina en Grasse, Francia, el 5, 6 y 7 de septiembre de 1994. Vi la presentación de la investigación y el análisis de las secciones de un cerebro antes y después de haber inhalado el incienso y el sándalo. También observé el incremento de la producción de oxígeno en el cerebro, particularmente alrededor de las glándulas pineal y pituitaria, así como el aumento de los niveles de anticuerpos, endorfinas y neurotransmisores. Aquí tenemos la documentación proveniente de Berlín y de Viena. Analicemos el aceite de limón. Antiinfeccioso, antibacteriano, antiviral. Esta es la manera en que los médicos recetan el aceite de limón que se usa en los hospitales de Europa. 150 hospitales solo en Inglaterra recetan y utilizan los aceites esenciales para los tratamientos. Infecciones respiratorias, deficiencia hepática en niños, deficiencia digestiva, insomnio, flebitis, trombosis, y lo usan como desinfectante del ambiente, de armarios y alacenas de equipo médico, así como en los hospitales del resto de Europa. ¿Y qué usamos en los Estados Unidos para desinfectar? Fármacos.